Amados hermanos, les amamos, familia de mi hermano Efraín, su esposa, sus hijos, todos ellos. Estamos orando. Es un siervo de Dios, ha sido un hombre fiel, no perfecto, nadie es perfecto, fiel. Y cuando llegues al cielo no vas a oír la palabra bien buen siervo perfecto, nunca fallaste, nunca te equivocaste. Eso no lo oirás, lo oirás bien buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Levanta tus manos y dile: Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Empieza a confesar. ¿Sabe cuál es el problema? Que no confesamos el nombre de Jesús. La Biblia dice que el diablo tiembla al oír el nombre de Jesús. Los demonios huyen. Dile: Jesús, mi Salvador, Jesús, quien murió en la cruz por mis pecados, y la muerte, dice la Biblia, no lo pudo retener, sino que al tercer día se levantó de los muertos y se presentó vivo a muchos creyentes en su tiempo. Y es el Cristo que predicamos, por el cual, dice la Biblia, nuestras enfermedades, nuestros dolores han sido pagados. Por sus llagas fuimos sanados. Enviamos esa palabra poderosa. Enviamos desde este lugar una palabra poderosa y declaramos la gloria tuya en la vida. La gloria tuya en la vida de mi hermano, Señor, de su familia, de sus hijos, de su esposa y de su iglesia, a quien ha amado y se ha entregado todos estos años en servirle. Ahí donde está postrado, Espíritu Santo, ve y levántalo, fortalécelo, llénalo de tu gloria, llénalo de tu gracia, llénalo de tu poder, y que tu nombre se glorifique. Porque un día, Padre, tarde o temprano estaremos delante de ti. Te adoramos, te exaltamos. Amén. La paz de Dios está. Saluda a un hermano, dile que bueno es estar aquí. Sanidad hay en Cristo. Perdón que voy a quitar el saco, si no voy a sudar tanto. Bueno, quiero, hermanos, mire, no le voy a pedir a las personas que estuvieron en el evento que pasen. A veces no, pues no tenemos el ánimo, la disposición. Pero quiero decirle, hermanos, que primero quiero agradecer a mis hermanos en general que apoyaron el domingo pasado. Es muy difícil para nosotros ausentarnos el domingo, sabiendo nuestra responsabilidad de ministrar y de administrar la iglesia local. Esa es mi tarea, ese es mi trabajo, hermanos, y pues eso nos dedicamos. Pero también hubo una necesidad de estar y no pudimos regresar para el culto del domingo, pero le pedimos a algunos hermanos en todas las áreas que nos apoyaran, y quiero de manera pública y personal, a nombre mío, de mi familia, de Israel, darle las gracias. Amén. Ernesto, gracias por tu familia, que Dios los está levantando, y seguramente si continuamos Dios va a fortalecer ministerios. Ellos estuvieron a cargo del culto en el general,
le pedí a Ernesto que lo hiciera, conoce más lo que hacemos aquí atrás o aquí al frente, y nos ayudó junto con su familia, sus hijos que están aprendiendo la música y demás, y fue un buen culto. Gracias por la asistencia, que a pesar de que estuvimos muchos fuera, hubo una buena asistencia. Creo que había más que ahora, bueno, pero en fin, así son las cosas. Y también agradezco, hermanos, a mi hermano Ramiro, que él es, junto con su esposa, él era la persona más indicada, puesto que él es, junto con su esposa, son los líderes de educación cristiana en la iglesia y en su función, no solamente como maestros, en su trabajo, en su tarea en la vida, también la tienen aquí en la iglesia, es un doble llamado. Y mi hermano estuvo compartiendo la palabra, y a mi hermano Chavita, que pues nos ayudó a cargo de las ofrendas y demás, allá en el cuidado a los hermanos que están en el servicio, los servidores, y pues especialmente gente que nos ayuda, Alejandro allá en el cuidado, en la seguridad, en fin, todas las personas que estuvieron al tanto, mis suegros y demás, pues hermanos, sin omitir a nadie, desde luego les damos muchas gracias por su apoyo, amén. Y bueno, quiero agradecer, hermanos, tuvimos un evento muy importante para nosotros, junto con el puerto de Veracruz y algunas iglesias, y ahí finalmente se logró que los pastores de la zona de Veracruz, del puerto, nos apoyaran, nos abrieran puertas. Siempre hay algunas cosas que pues a veces son diferentes y compartimos, y otras no, pero se fusionaron y estuvieron muy bendecidos los conferencistas, todos ellos, los tres, fueron de un gran impacto para la juventud. Es un mensaje fresco, no tenemos mayor queja. El miércoles decía, aunque todo evento, hermano, tiene situaciones buenas y otras no tanto, pero recibimos todo bien, no tenemos ninguna queja, los jóvenes se portaron bastante bien, agradecemos eso. Creo que vamos entendiendo un poquito el propósito de las salidas y a lo que vamos, y podemos aprovechar, pero no vamos a turistear ni a buscar nada, sino la presencia del Señor, amén. Ya lo demás pues es un pequeño plus ahí de regalo que tenemos, pues ahí como estar en el mero centro de Veracruz, a una cuadra del malecón, en una plaza donde hay mucha verbena, donde hay mucha celebración. Entonces conocimos todo eso, pero estuvimos en un buen lugar. Quiero agradecer de manera particular, hermanos, a Israel, que no está. Ahorita están, hermanos, en el estadio de Zacatepec, espero que esté lleno. Ayer tuvieron ahí una actividad de evangelismo, se esperaba alcanzar a 200,000 personas en el estado de Morelos. Denle un aplauso al Señor. Dios a principio de año estaba orando por lo que Dios tenía, estaba yo inquieto lo que Dios quería hacer, y Dios habló a mi corazón que no iba a terminar este año sin que la iglesia entrara en una etapa diferente. Oraba por Israel en su ministerio, y Dios lo ha proyectado, lo ha estado usando mucho. Antenoche estaba compartiendo ahí en un lugar muy grande. Ayer estuvieron en un día de evangelismo masivo. Israel está coordinando todo eso conjunto con mucha gente. Desde luego, él es uno más de un equipo de gente que Dios lo ha estado usando. Y bueno, esa es la tarea. Y me habló que si podía él estar hoy. Uno de nuestros acuerdos es que no esté ausente los domingos por la alabanza, pero como en una especial momento le permitimos estar fuera. Pero hermanos, quiero decirle que Dios está haciendo cosas muy lindas, amén. Agradecemos eso. Ya tenemos la fecha para el año próximo, lo que va a ser el Congreso Nacional que se aprobó entre los pastores de nuestra organización. Agradecemos eso, y va a haber un buen tiempo, pero hay mucho más hay cosas que hacer.
quiero pedir a los jóvenes y los grupos que salgan a su salón. Le pregunté a Said si van a salir los jóvenes. Sí, creo que Eira, creo que vas a tener ahí participación. Salgan los jóvenes ya hermanos, en lo personal pues ya platicaremos. Y yo le pido a los jóvenes, a las señoritas, a los hermanos que fueron, que practiquen, que participen, que les platiquen a los hermanos en la mesa, en la sobremesa, pues lo que vivieron, lo que experimentaron, para que ellos sepan. No tenemos tiempo para poder hacer aquí un tiempo de testimonios. El tiempo es corto, pero lo único que quiero decirle, gracias, quiero agradecer a la vida de Israel, que fue el que llevó, decía yo el miércoles, pues prácticamente, hermanos, el 80-90% de este trabajo. La verdad, él es el que lo llevó casi, nosotros estamos apoyándolo, los pastores, pero ha sido iniciativa en él y Dios la ha respaldado. Así es que pues agradezco eso. Tuvimos también un tiempo duro de platicar y pues también de señalar aquellas cosas que no son a nuestro juicio las más sanas, y Dios nos ha ayudado. Bueno, ¿cómo están, hermanos? Bendecidos. Bueno, ya con este clima mejor, ¿verdad? Ya no estamos tan Dios es generoso con nuestra ciudad en cuestión de clima. Y pues vamos, hermanos, a estar vamos a meditar hoy, vamos a tener un rato de meditación. Y pues yo no sé si sea yo la persona propia para decir lo que voy a decir, pero yo espero que tanto mi hermana Anita como Beto, en su momento den su testimonio, den gracias a Dios. Ayer pudimos participar un ratito con ellos. Ellos ayer pusieron el piso de lo que pues, están construyendo su casa. Ya está lista. Ayer estuvimos trabajando un buen rato. Ahora sí que echando el piso. Y fue una bendición. Quiero dar gracias a Dios porque hace algunos meses ellos no tenían un terreno que tenía mucho tiempo ahí. Y Dios les permitió construir una pequeña casa que va a quedar muy bonito. Amén. Dios es bueno. Tenemos que ejercitar la fe. Dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Y la fe, y he estado, hermanos, pendientes para predicarle algo que no quiero hacerlo de manera, quiero tomarme el tiempo sobre dos conceptos que la Biblia tiene sobre el caminar de fe. Y el hombre y la mujer de fe son dos cosas distintas. Usted y yo caminamos así bien, hermano. Qué lindo es tener un camino ya, ¿no? Hay un cantautor que dice que se hace camino al andar, ¿no? Y la filosofía de que el hombre construye su propio camino no es tan bíblica. Es cierto que usted traza cada decisión su camino, pero ya hay un camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino. Si usted quiere caminar en bendición, ese es el camino. No todos los caminos llevan, hay un solo camino. Y encontramos que caminar en el camino de la fe es glorioso. Muchos estamos caminando en el camino de la fe, pero necesitamos subir nuestro nivel. Y no solamente caminar en el camino de la fe, sino ser hombres y mujeres de fe. Y esto, hermanos, tiene implicaciones en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hacer, en cómo manejamos y administramos nuestra vida, nuestro tiempo. Estoy muy, hermanos, impresionado. Cada vez que Dios nos dé un desafío, ahí vamos a poder entender si somos gente de fe. Cuando usted tiene una necesidad, tiene que dar un paso, porque Dios ya le ha dado la orden. Dios le dijo a Moisés, cuando estaba en medio entre la espada y la pared, el mar rojo y el ejército, dice que Moisés volteó y clamó a Dios: ¿qué voy a hacer? Y Dios le dijo: ¿para qué vienes conmigo? Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Extiende tu
tu báculo, tu vara. Y cuando Él hace eso, ¿qué pasa, hermanos? Se abre el mar. Ese es un paso de fe. Usted no puede decir yo voy a hacer las cosas hasta que tenga. Nunca vamos a tener para hacer las cosas. Tenemos que dar pasos de fe y Dios va a abrir puertas. Usted no sabe cómo Dios abre puertas. Así empezamos una obra. El otro día que estuvo un hermano aquí dice: pastor, ¿y usted cuando llegó ya tenían construido todo esto? No, hermanos, nada. Todo lo que está aquí, todo, prácticamente el 100% lo ha hecho la iglesia. Lo poco que había aquí que los hermanos hicieron con muchos los que estaban antes y nos entregaron, tenían algo que hicieron provisional y lo tuvimos que tirar, y todo lo que, pero nunca hemos tenido recursos. Pero cuando hemos empezado la obra, Dios suple, Dios suple, Dios suple. Amén. Tenemos que dar pasos de fe. No podemos estar estancados, hermanos. La vida en Cristo es un caminar. Amén. No es el tema de hoy, pero quiero agradecer a Dios porque podemos ver concretados algunos sueños nuestros, algunos deseos, si caminamos con Dios y damos pasos de fe. Amén. Pero esta tarde quiero compartirles sobre un aspecto, hermanos, que tiene que ver con la fe. Vaya conmigo a San Juan capítulo 20. Y ese mensaje que lo voy a compartir de manera pues sencilla, como todo, lo hago, hermanos, porque tuve una reflexión sobre algo. San Juan 20, vaya hasta el verso 29. Cuando hemos leído los evangelios, espero que los hayamos leído ya, encontramos, hermanos, la historia. Los evangelios son 4 evangelios, que así comienza el Nuevo Testamento: sí, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A los 3 primeros se les conoce como evangelios sinópticos. Cada evangelio está escrito según el punto de vista del autor, ¿verdad? Por eso se llaman sinópticos. A veces Mateo cuenta una historia y Marcos la cuenta, pero de otra forma, ¿verdad? Y usted dice: es que esta historia es la misma, pero de diferente manera. Mateo, Marcos, Lucas tiene detalles que los otros 2 no tienen detalles. Es interesante. Por eso debemos leer los evangelios. Se llaman sinópticos, hablando de estudio bíblico. Si tomáramos un estudio sobre los 4 evangelios, tendríamos que empezar por eso: el autor, quiénes son los autores, quiénes fueron, cuál fue su relación de ellos con Jesús. Eso es importante, eso determina, porque los que estamos aquí, hermanos, algunos los conozco, la mayoría, y muchos los veo, pero no los conozco. Y no los conozco porque no hemos tenido contacto. Hay gente que tiene un concepto de nosotros diferente. Hay gente que dice: oiga, pastor, a mí me dijeron que usted era así, hacer así. Usted no lo sabrá hasta que me conozca. Porque somos gente de muchos prejuicios. Ya etiquetamos a la gente según lo que nos parece o lo que nos dijeron. Hay gente que ha tenido una mala experiencia, y eso, hermanos, es propio de cada individuo. Usted no puede agradarle a todos. Usted no va a estar de acuerdo toda la vida con todos. Algún pensador y un estadista dijo: hay gente, hermanos, hay personas que podemos engañar a todos por un tiempo nada más. Dice: hay personas que pueden engañar a un grupo de gentes todo el tiempo, pero nadie puede engañar a nadie todo el tiempo. Mire, llevamos aquí ya casi 30 años. La gente nos conoce bien. Y yo conozco a algunas personas y sé cómo son, pero la manera en que nos conocemos es por nuestra relación.
Y los evangelistas, los 4 evangelios, los primeros 3, por ejemplo, a mí el evangelio que más me gusta, a mí se lo voy a decir, es el de Lucas. Porque Lucas era un científico, era un hombre de estudio. Lucas no se fue con emocionalismo. Si le voy a contar la historia, y no hizo una leyenda. La gente, hermano, que construye leyendas. Si queremos una persona importante, le vamos a construir una historia para que sea impactante, aunque la realidad a veces no es la misma. Pero Lucas empieza diciendo en el primer tratado: Teófilo, te traté de poner al tanto de todo lo que pasó y me dediqué a investigar, a indagar. Lucas se fue a entrevistar a todos. Lucas escribió un evangelio muchos años después de Cristo, 70 años por lo menos, y se regresó al pasado, buscó a gente, quizá buscó a la misma María, habló con María, la madre de Jesús, y era una mujer anciana quizá, y platicó quizá con ella, y todo lo que investigó, dice, ahí está. La Biblia es un documento, hermanos, que sí es de fe, pero tiene mucha ciencia. Tenemos que volver a la palabra del Señor. Lo que usted oye en los templos ahora, hermanos, dista mucho de ser de la Biblia. Usted escucha hablar de los predicadores, de lo que hacen los apóstoles, conoce su vida de ellos, ¿verdad? Conoce lo que han hecho, pero poca conoce de la palabra del Señor. Y el libro de Lucas, por ejemplo, nos dice la razón por las cuales los discípulos se quedaron dormidos cuando Jesús los llevó a orar. Es el único evangelio que lo dice. Mateo y Marcos no lo dicen. Y cuando usted lee el evangelio de Mateo y dice: Jesús llamó a unos discípulos y les dijo: espérenme aquí, oren conmigo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y se fue a orar a una distancia y estuvo orando, y cuando regresó halló que los discípulos estaban ¿qué? Dormidos. Y si usted lee Mateo y Marcos, dice que flojos, se durmieron. Pero el evangelio de Lucas dice: porque se durmieron. Es el único que dice: y se durmieron a causa de la tristeza. Y nos da un panorama que cuando usted está triste, cuando usted está deprimido, angustiado, desanimado, le cae el cansancio, el sueño. ¿Cuántos se han quedado dormidos llorando? Lloran y lloran y lloran y se quedan dormidos. Y dice la Biblia que los evangelios, hermanos, es una de las cosas más gloriosas que tenemos, que nos revelan todo el cuadro de Jesús. Pero el evangelio de Juan es un evangelio diferente, es el evangelio más entendible, porque está dirigido por el Espíritu Santo, sin toda esa culturización judía. Ahí no tenemos nada que ser judío ni nada, sencillamente de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y empieza a desarrollar sobre la vida de Jesucristo como Salvador. Y entonces, hermanos, hay un momento en la vida de un hombre llamado Tomás. A ver, dile Tomás. No Tomás, Tomás. No se vaya a confundir. El otra vez un pastor le puso a leer la escritura a un hermano. Y hay una parte donde dice: y Abraham pasó. Y él estaba leyendo, dice: Abraham pasó. No, si no leemos bien, vamos a caer en errores, ¿no? Quiero decirle que hay un personaje en la Biblia muy importante para nosotros hoy. Capítulo 21, ya estamos avanzados. Capítulo 21 es ya prácticamente, hermano, el último capítulo pero yo le pedí el 20, pero el capítulo 21 es el último capítulo de San Juan. Y ya está narrándonos la resurrección de Cristo.
Ya Cristo pasó por todo ese proceso, ministerio terrenal, ya se dio a conocer a los discípulos, ya fue llevado preso, ya fue muerto en la cruz. Los discípulos estaban en un momento terrible, estaban en un momento difícil, en un momento de desánimo, de desaliento. El maestro, aquel hombre que lo habían visto, Pedro sobre todo, había recibido una revelación de él: este es el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Jesús ya era, hermanos, ese personaje, no solamente el que caminó en Jerusalén, sino ese personaje de salvación. Pero lo ven morir, ellos lo ven con sus propios ojos, ellos son testigos de la muerte, son testigos como Jesús va cargando la cruz, y eso es un impacto tremendo en la vida de ellos. ¿Cómo puede ser que Dios pueda morir? A ver, dile: Dios no muere. Jesús, hermano, siendo Dios, dice la Biblia, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de esa gloria, dice la Biblia, y vino a ser semejante a nosotros. El que murió en esa cruz fue ese hombre llamado Jesús. Solamente, dice la Biblia, tomó cuerpo, porque Dios nunca muere. Amén. Pero la Biblia dice que murió, y estos discípulos en ese momento entraron en una etapa difícil. Quiero hablarles sobre algún momento en nuestra vida donde en nuestra condición humana, hermanos, encontramos y entramos en un terreno terrible, un terreno de incertidumbre, donde aparecen esos cuestionamientos. A ver, quiero decirle, ¿cuántos cuestionamientos ha tenido usted? Un cuestionamiento es cuando usted le dice: ¿podrá Dios quitarme este problema? ¿Podrá Dios salvarnos? Estamos cuestionando. Dios, dice la Biblia, ¿sabe que la primera cosa que el enemigo hizo en la Biblia? Dice, cuando aparece Satanás en la forma de la serpiente, o habiendo tomado, como usted quiera, la serpiente, dice la Biblia que le dijo a aquella mujer, aquella primera mujer, Eva: ¿y por qué no comes de este árbol? Es que dijo Dios que si comemos de él vamos a morir. ¿Y qué dijo? No vas a morir. La primera cosa, hermanos, en nuestra vida espiritual que nos estorba para crecer en una vida de fe es cuando empezamos a cuestionar lo que Dios dice. Y mire que aquí estamos, hermanos, gente que sabe mucho, y lo digo sin ninguna, hermanos, sin soslayar nada, sin decir, hay gente que se ha preparado, hay gente que ha estudiado, que se ha dedicado. A veces voy a la sierra a predicar. Los hermanos son más sencillos, y me cuesta mucho predicarles a ellos, porque lo que quieren oír no es nada revelativo. Ellos lo que quieren oír es una palabra poderosa de sanidad, porque ellos no tienen dudas que Dios tiene poder. Yo no tengo que explicarles por qué Dios sana. Ellos creen que Dios sana. Ellos no tienen que cuestionamientos si Dios existe. No, ellos creen que Dios existe. Y no es que se desconecten, y no le estoy pidiendo que desconecte el intelecto de su fe, sino que son dos cosas que van paralelamente. Dios no está peleado con el conocimiento, es el dueño del conocimiento. Él es el que creó, el que dio el conocimiento. La Biblia dice en Isaías: ¿quién le enseñó a Dios la ciencia? Dios es el dueño del conocimiento. Y la fe es la parte que la iglesia, hermanos, maneja. Aun cuando manejamos el conocimiento de la palabra, pero está sobre la fe. Entonces, hay una frase que yo leí, y no me acuerdo, de un escritor muy famoso, y dijo él: me parece, eso fue lo que declaró, y yo quiero hacerlo a manera de introducir este pensamiento. Me parece que la duda, ¿cuántos han dudado alguna vez de algo? ¿Cuántas hermanas se acercan? Yo creo que tú no me quieres, le dicen a su esposo.
Y le dice, no, no, sí te quiero, de veras que te quiero. ¿Y por qué no me abrazas? ¿Y por qué no haces esto? A ver, un escritor dijo, me parece que la dudar, es la condición principal del ser humano en este siglo. El cuestionamiento, hermanos, es lo que nos lleva a traer controversia y diferencias y empezamos a dudar. Y uno de los apóstoles más famosos, hermanos, es Tomás. ¿Por qué es famoso Tomás? No, mi hermano Tomás, ese otro. ¿Por qué es famoso Tomás? ¿Cómo le llaman a Tomás? El incrédulo. Se le quedó ese estigma, se le quedó esa etiqueta. Tomás el incrédulo. Oiga, yo le voy a decir algo porque Dios habló a mi corazón. Y aquí anoté una cosa que me impactó de una reflexión que me mandaron. Hay un organismo que se llama, o que está, ya no me acuerdo cómo se llama, pero le voy a decir lo que hace. Calcula todo. Calcula la vida, lo que el hombre va a hacer. Y me impresionó mucho. Pero yo quiero hablarles, vaya conmigo al capítulo 20, le dije, y versículo 29. ¿Está conmigo? 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿qué? Creíste. Podríamos llamar Tomás el incrédulo, Tomás el escéptico, Tomás el desconfiado, Tomás el que no lo convences de nada. ¿Sabe cuál es el problema de nuestros días, hermanos? Tuve una plática con una persona que me dijo, pastor, el plan de Dios para salvación a la gente son las células. Si usted no entra en ese plan, usted tiene que entrar, porque yo le explicaba una gran diferencia. Hoy las iglesias, hermano, las mega iglesias, estoy hablándole de 10,000, 20,000 y 30,000, 50,000 personas, y no lo voy a cuestionar, porque el tema es que no cuestionemos, sino que creamos. Entonces no quiero ser contradictorio. Yo creo en el poder de Dios. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? Pero le voy a decir algo muy, muy revelativo hoy. Hoy tengo una inspiración muy grande, ¿eh? Le voy a decir algo revelativo. Dios me habló a mi corazón. A ver, dile a tu hermano, el convencimiento no es convertimiento. O no sé si la palabra sea correcta, convertimiento, pero conversión sí, ¿verdad? A ver, dile, el convencimiento no es conversión. ¿Sí lo captó? ¿Sabe qué tratamos de hacer? Que llevamos a la gente a la iglesia y les convencemos de su necesidad. Les convencemos de que necesitan buscar a Dios. Les convencemos que Dios es el único Dios poderoso, y eso lo saben. Está en su doctrina, está en su credo. Creemos en el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el que hizo el universo. Están convencidos, pero también están convencidos de que el ángel quién sabe qué, y que San Juditas, y que el 28 tienen que ir a su fiesta, y están convencidos que si voltean a San, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Qué barbaridad, hermanos. Nada más lo dije para ver cuánto se lo sabe. Ya me imagino a los hermanos en una Biblia a un lado y a San Antonio de cabeza. Porque el convencimiento no es conversión. La palabra que Dios me dio el viernes en la oración, fue un sacudimiento para mí. Si no salimos a predicar, porque la conversión no viene por un estudio bíblico. Usted va a una célula, le invita al vecino a estudiar la Biblia, está bien, la gente se convence de que,
Pero la conversión viene por el poder de la predicación de la palabra. No necesitas darle argumentos a nadie, no necesitas decirle, tienes que creer, tienes que decirle que Dios envió a Jesucristo a morir por sus pecados, y el Espíritu Santo toca al hombre y lo convence y se convierte a Cristo. ¿Sabe que los discípulos, Jesús le dijo, vayan? La gran comisión tiene varios pasos. Id y predicad el evangelio. Primero predica. La palabra predicación viene de un verbo o viene de una voz original que quiere decir dinamita, explosivo. Que el evangelio debe ser un escándalo, predicar que Jesús es el Señor, y el Espíritu Santo se mueve. Y luego dice, vayan, prediquen, bautícenlos, no para ser salvos, sino porque ya son salvos. Y después enséñenles hasta que seamos convertidos. Podemos aprender los principios de ese reino, porque nuestra naturaleza tiene que ser cambiada. Lo que quiero decir que no importa la forma, no estoy diciendo que no se haga. Lo que le estoy diciendo es que donde quiera que usted esté, no tiene que convencer a la gente. Sea una célula, lo que sea, tiene que predicarles a Cristo como Señor y Salvador. Pablo dice, cuando vine con ustedes hablándole, no me propuse traer conocimiento alguno, sino predicarles a Cristo y a este resucitado. Y esa es la palabra. Tenemos que creer primero. Fíjese bien, ese apóstol que acabamos de leer, que fue exhortado, la razón de la fama que adquirió a través de la historia, fíjese bien, fue porque en algún momento de su existencia, y cuando todos los discípulos recibieron la revelación o también la presencia de Jesús, de haber resucitado, y por alguna razón la cual no sabemos, ¿sí? Dice la Biblia que después de que Jesús resucitó, se le apareció a muchos, y por alguna razón el capítulo, los versículos 1 al 10 del capítulo 20 son muy increíbles, hermano, porque tanto las mujeres como los discípulos dice que creyeron. Que la primera impresión cuando vieron la tumba vacía, lo primero que vino a su mente, se robaron el cuerpo del maestro, ¿verdad? Todos. Las mujeres llegaron para preparar el cuerpo, vieron la tumba abierta y la vieron vacía, y lo primero que dijeron, ¿dónde se llevaron al maestro? Su cuerpo. Y ahí se aparece un personaje, un ángel, y les dice, no está aquí, Él resucitó. Aleluya. Vayan y cuéntelo, ese es el evangelio, ese es el poder. Ve y dile a la gente que Cristo resucitó. Ve y dile a los discípulos que no tienen que estar tristes, que no tienen que estar preocupados. Cristo resucitó, aleluya. Y ellas bajaron. Las primeras, hermanos, predicadoras fueron las mujeres. Y llegaron donde están los apóstoles, donde están los que estaban siguiendo a Jesús, discípulos, perdón, todavía no apóstoles. Y dicen, Jesús resucitó. Y ellos dijeron, qué barbaridad estas mujeres. Por eso Dios no pone a mujeres, porque mira cómo son. Empiezan a inventar cosas. Empiezan estas mujeres y no les creyeron. Vayan. Y dice que 2 salieron corriendo, Pedro o Juan y Marcos, creo, y llegaron al sepulcro y vieron los lienzos y vieron vacía la tumba. Cristo resucitó. Y bajaron y todos los demás creyeron. Pero hermanos, por alguna razón Tomás no estaba. Tomás no estaba. Yo no sé la razón, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, dice, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Verso 24, mire, vaya,
verso 24. Regrese un poquito. ¿Está conmigo? A ver, léalo conmigo. Pero Tomás, uno de los 12, él era parte del grupo. De alguna manera, hermanos, y que desconocemos, yo no sé cuál es la razón, pero la Biblia sí refiere y muestra que Tomás, este discípulo en particular, no estaba. Dice, pero Tomás, uno de los 12, dice, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y de aquí, hermanos, desprendemos 4 cosas o 3 cosas que quiero predicarles hoy sobre ¿por qué nos falta fe? A ver, ¿cómo se crea la fe? Romanos dice, porque ¿qué? El oír, ¿qué hace, hermanos? Oír la palabra de Dios hace y crea la fe. ¿Lo ha leído? Romanos 10. Sí, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay algo, hermanos, que quiero compartirles, algo que determina tu condición, tu calidad de un creyente. Y no lo voy a cuestionar, sencillamente quiero llevarle, hermanos, en un proceso, en este mensaje sobre la vida de Tomás, cómo precisamente logramos tener esa fe o esa vida de fe, aunque después le voy a hablar sobre la vida de fe. Pero lo primero que dice, el primer problema es la ausencia. A ver, dile la ausencia. A ver, dile, Tomás el ausente. ¿Ha oído la canción del ausente? Ya llegó el que estaba ausente, ¿no? Yo quiero decir, hermanos, que es uno de los temas más importantes que le pueda predicar hoy. Porque si algo, hermano, padecemos como seres humanos de nuestro tiempo, el hombre actual en todas las áreas es un hombre ausente. No está donde debe estar y está donde menos debe estar. Escúcheme bien, es un tema de reflexión. Y no lo digo yo, lo dicen las personas que se han dedicado a estudiar. La gente dice que ama, por ejemplo, la gente dice, para mí lo más importante es mi familia. ¿Verdad que se dice así? Y aún dicen, y por eso es que hago lo que hago y trabajo todo el día y toda la noche. Y es contradictorio, porque la gente dice, hermano, no puedo estar con mi familia. Y decimos que amamos algo y estamos ausentes. La gente dice, lo que más quiero es mi casa, y estás ausente de tu casa. Y no estás el tiempo necesario. Porque además, hermanos, la vida es muy corta, sí lo sabía, ¿verdad? Dicen por ahí que nuestra mente está como que preparada para pensar que nunca vamos a morir. Pero la verdad es que un día partiremos, tarde o temprano. Toque madera y diga, ay, no es cierto, toco madera. Sí. Pero el creyente ausente es aquella persona que se aparece de vez en cuando. A ver, dile, hermano, no te había visto, hombre. Y luego hasta cantamos, ya llegó el que estaba ausente. Ese creyente que esporádicamente se aparece y se pierde las bendiciones. Un día, ¿y cuántas veces le ha dicho la persona, te perdiste el momento más precioso? Te perdiste el día que caminó tu hijo la primera vez. Te perdiste ese momento que no. ¿Sabe que la vida, hermanos, se cataloga en su calidad de vida por momentos? El día que nace tu hijo quizás sea uno de los días más gloriosos. El día que te gradúas,
La universidad para pocos, sobre todo en nuestro país, es difícil. El día que te casas, el día que te conviertes a Cristo. ¿Cuántos se acuerdan de ese día? Qué glorioso día, hermanos. Mi día más glorioso. Mi día más glorioso. Porque ahí se desprende todo. El día más glorioso de mi vida es cuando nacimos en Cristo Jesús. Qué día, ¿verdad? Ahora le voy a decir algo. Muchas veces nuestra ausencia no es intencional. No quiero, hermanos, ponerle cargas. Yo no vine a predicarles y a acusarles ni a señalarles. Queremos descubrir. Estaba leyendo dentro de una reflexión una estadística de lo que hacemos y cómo vivimos. Según la estadística, en los próximos 40 años, ¿cuántos tienen 20 años? ¿20? 30, 40. Nada más la hermana, los demás somos niños aquí. En los próximos 40 años, la forma de vida del hombre que ya cambió hace mucho tiempo atrás. Quiero decirle una estadística. Se va a pasar en el resto de su vida 520 días viendo series de televisión. Netflix será. Se imagina 520 días completos. Se está hablando de una estadística. Si suma todas las horas que usted ve una serie de televisión, es que salió la serie esta y la serie aquella. Y la gente es experta en las series de televisión y no en la palabra del Señor. No sabe nada. 520 días viéndose completos, 520 días, más de un año y casi cerca de 2, viendo series de televisión. 6 años la gente se va a pasar viendo televisión. 6 años. 6 años de su vida viendo televisión. 8 años se la va a pasar en internet. Esta es una reflexión que hay por ahí. 10 años mirando pantallas, computadoras y estadísticas y todo. Pero días pasará con su familia, completos. Si usted pregunta cuántas veces veo a mi mamá al mes, 1, 2 veces. Ahora le voy a hablar sobre este tema porque muchas veces, hermano, el problema de la ausencia, porque queremos encontrar la razón por qué Tomás fue un hombre que dudó de la palabra de Dios. Primero, por la ausencia. A ver, cada vez que usted viene o busca o estudia la palabra o ora a Dios, está incrementando su fe. Quiero decirle que la ausencia, y le decía yo aquí, no es una ausencia en la cual sea voluntaria. Quizá, hermanos, muchas veces nos aislamos por el dolor. Yo quise hacer una lectura personal, y escúcheme bien, personal, es una interpretación personal. Tomás era uno de los hombres más sensibles. Hay personas en la Biblia que las tenemos mal catalogadas. Hay personas que, como Tomás dudó, se me hace el discípulo que no tenía fe. Tenemos en la Biblia un Judas que traicionó a Jesús y era el hombre más inteligente de los discípulos, pero no el más sabio. Fíjese bien, Judas era un hombre de influencia. Era un hombre que siempre estaba demandando, y lo tenemos catalogado sencillamente como un traidor. Y Tomás era un hombre que tenía, hermanos, que tenía un acercamiento profundo con Jesús. Y la primera lectura que hacemos es que ¿por qué estaba ausente? Por el dolor. A ver, dile, el dolor te aparta.
La gente que se quiere aislar, que se mete en su recámara, que se encierra, no quiero saber nada, porque te pasó una tragedia. Dice, soy introvertido. Y hablábamos en la mesa de varones, somos introvertidos. No, hermanos, no es tanto que seamos introvertidos, es que tenemos una tragedia en nuestra vida. Nos pasó algo que no estaba en el presupuesto. Usted decía, Dios no va a permitir esto, y lo permitió. ¿Qué cosas han pasado en tu vida que no estaban en el presupuesto? ¿Se acuerda cuando se casó? Hermano, ¿cuántos sabía que iban a sufrir cuando se casaron? Hermano, ya lo sabía desde que se casó con el esposo, la esposa. Ya, si no lo conoció, qué pena, ¿no? Oiga, no está en el presupuesto. A ver, dile, no está en el presupuesto. Por eso cuando leemos pare de sufrir, un imán, ¿verdad? Es como frases, empodérate, para de sufrir. Todo eso nos atrae porque no queremos sufrir, porque no queremos pasar por nada. Pero hermanos, malas noticias, todos sufrimos y todos lloramos, todos pasamos por tiempos terribles que no podemos evitar. Y lo peor que podemos hacer es ausentarnos. El viernes yo decía en la oración, estaba mi hermano dirigiendo y le decía, la tragedia del creyente, hermanos, es que cuando está pasando pruebas es cuando se aleja, y es cuando debe estar más cerca de Dios. Es cuando debe estar cerca, porque Dios se va a glorificar en medio de las pruebas. Tienes que creer algo. Te pasó una tragedia en la vida, te pasó un accidente, perdiste una persona, perdiste algo en tu vida, y eso nos lleva, ¿sabe qué pienso yo? Dije yo, no dice la Biblia, pero yo pienso, interpreto que la ausencia de Tomás, este discípulo tan amado, a tal grado que Dios dijo, llamen a Tomás, quiero hablar con él. Fíjese bien, la primera etapa y la primera, este momento tan difícil de Tomás, y creo, hermanos, que la situación es que él sintió el dolor, la pérdida terrible del maestro, la expectativa se cayó, los planes, los sueños, todo se derrumbó y se apartó del grupo y se fue y se aisló por ese dolor. A veces nos ausentamos por necesidad, a veces nos ausentamos, hermanos, nos aislamos, y la tragedia es que perdemos la bendición. Aleluya, amén. Quiero compartirle esto, hermanos, porque aislarse, ausentarse es un momento difícil para la iglesia. Hay tiempos que la iglesia pasa. Estaba oyendo un concepto que me llamó mucho la atención, y dice, hermanos, este concepto, que cuando la mujer, muy bien, gracias por ¿ya viste? Ya nos íbamos a quedar aquí solos. Dice que cuando la mujer va a dar a luz, ¿cuántas mujeres hay aquí que han tenido hijos por la vía natural? Ya sé que hay cesárea y todo eso. Dicen por ahí que duele mucho, ¿verdad? ¿Sí duele? ¿Quién podría decirme, una hermana, cómo duele? Mi esposa dice, no, ustedes como hombres no aguantarían, se morirían. Dije, gracias a Dios que Dios nos hizo hombres, no tenemos que pasar por ahí, ¿verdad? Pero dice que cuando la mujer va a dar a luz, escuche bien, no está cantando, ¿verdad? No canta, aleluya, ya está naciendo el bebé. Está gritando, está dando gritos de dolor. Y uno dice, ay mamá, no sabía que gritaba tan feo mi esposa. Si puede, hermanos, usted ha oído los gritos de pero cuando
Hoy estamos en una época de enamoramiento. Cuando los animalitos se aparean, se empiezan a jugar, tienen su lenguaje, empiezan a cantar, ¿verdad? Y le contestan. Y se van haciendo y conciben. Pero cuando va a nacer el hijo, hay gritos de dolor, hay gemido. Escúcheme bien, hermano, porque cuando la iglesia entra por un proceso de esta prueba, de esta lucha, es porque Dios está por traer algo glorioso en nuestra vida. La mamá no puede renunciar al dolor. No dice, ya no quiero este hijo, mejor que no quiero sufrir. Sino que tiene que sufrir y tiene que pasar este proceso. En otras palabras, hermano, no importa lo que esté pasando en tu vida, no te ausentes de la presencia de Dios. No importa el problema que tengas en casa, con tu esposa, tus hijos, tienes que estar ahí, porque Dios va a hacer grandes cosas en tu familia. Dios va a transformar esta nación por medio de personas y familias poderosas. No, hermanos, que yo esperé que las cosas fueran diferentes. No son ni diferentes, son difíciles. Lo que los discípulos vivieron, Jesús se los anunció, pero ellos no lo pudieron calcular, no lo pudieron entender, su mente no estaba preparada. Jesús le dijo, me voy a tener que ir, voy a ser llevado a la muerte. Y ellos dijeron, ¿de qué estará hablando el maestro? No querían saber. Y cuando lo vivieron, trataron de apartarse, pero Jesús se aparece y les dice, miren mis manos, miren mi costado, yo morí en la cruz y resucité, aleluya, para dar vida y esa vida eterna. Ahora, hermanos, no podemos crecer en la fe si nos apartamos, si no participamos. Filipenses 3:10. Ahí hay 4 cosas que el apóstol Pablo dice que usted y yo debemos participar. Dice Pablo, porque a fin de conocerle. Efesios 3:10. Pablo dice, aunque tengo muchos años ya, y era un anciano cuando escribió Filipenses, ya había pasado todas las experiencias del hombre en Cristo, y dijo Pablo, todavía quiero conocer a Jesús en el poder de su resurrección. Aleluya. Lo que perdió Tomás fue conocer, fue el momento en que Cristo apareció a sus discípulos. Pablo dice, a fin de conocerle. Y en la versión que usted tiene dice, y el poder de su resurrección. Aleluya. Número 2, y la participación de sus padecimientos. Pablo dice, la segunda cosa en la cual yo quiero participar es en la formación de la iglesia. Pablo no participó en la cruz. Pablo no murió en la cruz con Cristo, y sin embargo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo que Pablo está diciendo, yo voy a participar lo que cueste formar la iglesia de Cristo, aleluya. Yo voy a estar ahí, voy a ser parte de ese sufrimiento. Yo voy a participar en el dolor de formar hijos para su gloria, aleluya. Yo voy a participar en la formación de un matrimonio para la gloria de Dios. Hermanos, el creyente ausente, el esposo ausente, el padre ausente y ninguno de estos ausentes va a participar en lo que Dios va a hacer. ¿Sabe lo que hizo esta mujer en el desierto, mamá de Ismael, cuando Abraham los despidió y Dios le dijo, déjalos ir? Dice que en un momento dado llegó a una parte del desierto, se acabó el agua, no tenían que comer, y lo que ella dijo, voy a dejar aquí a mi hijo que se muera y yo me voy a ir a una distancia porque no quiero verlo morir. Y Dios habló, no te ausentes de tu hijo que se está muriendo, no lo abandones ahí, ve y abrázalo, agárralo en tus brazos, porque yo voy a hacer de él
una generación poderosa. No, hermano, yo ya me quiero ir. Entre más lejos mejor, ¿verdad? Ojos que no ven. Filipenses 4. No. Como dice la Biblia, hermano, ojos que no ven, corazón que no siente. Eso no dice la Biblia. No, yo no quiero ver cómo sufre mi hijo, hermano, lo veo allá. Que se vaya y que se pierda. Dice la Biblia, no. Ve y sácalos. Si es necesario, dice la Biblia, mete tus manos al fuego y sácalos. Ve. No podemos ser ausentes de nuestra familia. Usted no puede ser miembro de un cuerpo si no participa de los sufrimientos del cuerpo. No, yo nada más quiero predicar y yo nada más quiero andar, pero no participas en el trabajo de la iglesia. No participas en el dolor de la iglesia. No participas en el gozo de la iglesia. No participas en el trabajo de la iglesia. Cuando te digan a predicar, vamos a predicar. Y cuando te digan a trabajar, vamos a trabajar. No es que nada más yo predico. No, hermanos, si no somos, no estamos alquilados para predicar, ni tenemos un llamado exclusivo. A ver cuántos tienen manos. Y Pablo dice, el que no trabaja, Pablo dice, con mis manos yo he trabajado para no ser carga a nadie. Les he dado ejemplo a ustedes. Porque esos cristianos que andan por ahí itinerantes, que nada más predican, pero que no hacen nada más que predicar, que su hogar está destruido, que su vida está destruida, que no están trabajando, sufra. Dice, yo quiero participar en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Quiere decir, la iglesia se está formando, la iglesia está creciendo. ¿Cuántos han trabajado en su casa? Levantado un tabiquito, un techo, y usted va viendo. Ese es participar. El cristiano ausente, hermanos, no es el cristiano ideal. Ahora, la segunda cosa, y lo digo, hermanos, de manera que sea edificante. Desde luego usted tiene todo el derecho de desarrollar y desenvolverse como bien crea conveniente, pero estamos abriendo esta expectativa, ¿sí? Porque muchas veces que nos aislamos por el dolor, por la necesidad, perdemos la bendición. La segunda cosa, escepticismo. A ver, dile, no seas escéptico. No es, hermanos, escepticismo no es, más bien es la crisis de la fe, no es falta de fe. ¿Cuántos creen en Jesús? Dijo un hombre, creo, ayuda a mí. Parece una contradicción. Primero dijo, creo, y luego dijo, ayuda en mí. Incredulidad. O sea, ¿creo o no cree? A ver, dile, hermano, ¿crees o no crees? Dijo un hermano, yo creo la palabra, pero ahí hay gato encerrado. Como que no checa. Porque aquí dice una cosa y yo estoy viviendo otra. No, no estás viviendo otra, es un proceso. Creo, ayuda en mi credulidad. Quiero decirle, hermanos, algo que vencer, el escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? No es la ausencia de la fe, es la crisis de la fe. Tengo fe, creo en Jesús, pero no creo que vaya a ayudarme. Creo que Dios es todopoderoso, pero creo que no, que conmigo no cuenta, Señor. Tú no vas a usarme a mí, tú no puedes usarme a mí. ¿Yo qué puedo hacer? A veces el Señor te pide los peces y los panes. Imagínense que llegaron los discípulos, Señora, despide a la multitud, no tienen que comer. Y Jesús le dice, denles ustedes de comer. Vaya, hermanos. Y luego salta el discípulo y dice, Señor, 200 denarios no serían suficientes para darles de comer, comprar pan y darles de comer a ellos. Y uno de ellos dice, mira, aquí hay un muchacho con 5 panes y 2 peces. Hermano, lo que Dios te está pidiendo no es que le des de comer a toda la gente, sino que le des
esos panes y esos peces. No seas escéptico. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? No, Dios no te está pidiendo que lo hagas. Él lo va a hacer. Él es todopoderoso. Él lo va a hacer. A ver, dile, Dios lo va a hacer. Usted no va a cambiar a su familia, pero Dios la va a cambiar. Usted no va a suplir todas las necesidades. Mire, hermano, este tiempo yo espero que Obrador cumpla su promesa, ¿verdad? Porque ya está el agua hasta acá. No hay dinero que alcance. ¿O sí le alcanza a usted? Va a la gasolinera, 500 pesos. Va a la tienda, miles de pesos, le estoy hablando. No hay dinero. La gente ahorita está con las uñas ahí, los dedos. ¿Qué voy a hacer con la cena de Navidad? Pues póngase a ayunar en todo caso. Dice, no, a ver, hágalo usted. Hay gente que lo va a tener que hacer, hermano. Pero yo le voy a decir algo, Dios es fiel y Él va a suplir todo. Lo poco, lo mucho. Tenemos que creer. Hoy más que nunca pídale a Dios. Ayer le dije a un hermano, pídele a Dios lo que Dios se va a dar. ¿Quieres que poner algo mejor en tu casa? Pídeselo a Dios. Pero prepara el terreno para que así sea. Prepáralo para que Dios te dé. Porque dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia, que la segunda cosa es que el escepticismo de Tomás fue por causa de esa ausencia. Cuando los demás discípulos le contaron a él, a Tomás, que habían visto al Señor, él no les creyó. Es como yo le cuento ahorita lo que fue el evento y ay, hermanos, yo le puedo decir fue maravilloso. El hermano siempre dice lo mismo. Y de verdad es que sí, es que Dios es el mismo, siempre se glorifica. Yo no he estado en un evento que Dios no se haya glorificado. Y tengo que venirle a decir a usted, hermano, Dios se glorificó. Y usted va a decir, sí, siempre dice lo mismo, eso es escepticismo. Pero el día que usted está ahí, ve la gloria de Dios y dice, es cierto, Dios se glorificó. No hay manera, hermanos. Yo le puedo contar lo que Dios ha hecho conmigo. Usted dice, no, se cree mucho, o el hermano se cree mucho y cree que Dios... No, pero que Dios se glorifica. A ver, dile a tu hermano, Dios se glorifica. Hay un problema de salud y tú escuchas muchos testimonios que Dios sana y dices, sí, pero no, yo creo que es ese escepticismo. Escúchame bien, Dios tiene poder para sanar, para bendecir, para liberar. Cree lo que te cuenta para que Dios haga milagros contigo. Conviene, dice la Biblia, que contemos las maravillas de Dios. Conviene que contemos lo que Dios ha hecho con nosotros. No te quedes callado, porque ese es estar dudando. Cuéntale, hay gente que necesita oír que Dios hace cosas grandes todavía, porque Dios es el mismo. Él no ha cambiado. Él puede volver a abrir un mar. Dios hace todo, Dios no ha cambiado. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No le quites el poder a Dios. No le quites el poder a Dios. Amado hermano, peléate contigo mismo. No te pelees con los demás. Peléate contigo mismo. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. La doctrina es que Cristo es poderoso. Él venció a la muerte y tiene poder para sanar, para salvar, para liberar. Todavía, hermano, necesitamos ver cosas. Necesitamos ver mucha gente sana. Voy a hacer una pregunta con sinceridad. ¿Cuántos están enfermos, hermano? Diabetes.
problemas de cualquier tipo, cánceres quizá, amenazas. Necesitamos ver sanidad. Tienes que creer en el poder de Dios. Dios puede hacer libre. Hay 3 momentos en la vida de Tomás, 3 momentos. Primero, su ausencia. Y como consecuencia, el segundo momento es el escepticismo. Pero hay un tercer momento en la vida de Tomás, cuando Tomás cree. Aunque Tomás se quedó estigmatizado y históricamente se quedó ahí señalado como el incrédulo, él no fue el incrédulo, él creyó. Fíjese bien que la Biblia dice que cuando se presenta Jesús, le dice: mira, Tomás, mira mis manos, ¿verdad? Mira los hoyos de los clavos, mira el costado, mete tu mano. Y después que lo hizo, dice: creo. Y Tomás, que quedó inmortalizado como el incrédulo, fue uno de los grandes apóstoles que, según la tradición, Tomás no solamente creyó, adoró, exclamando: Señor, Dios mío. La tradición dice que Tomás, después de ese encuentro con Cristo, ¿por qué no aparece Tomás mucho en la historia? Porque según la historia, o los historiadores, o la tradición, si usted quiere, se fue a la India a predicar el evangelio y plantó iglesias y sufrió y murió por la causa de Cristo. Es que cuando tienes un encuentro con Cristo, hermanos, tu vida cambia. Quiero invitarle a que se ponga de pie esta tarde. No seas incrédulo. Cree. Yo no sé cuántas veces vamos a pasar al altar por una petición, pero si tu petición no ha sido contestada, sigue pasando. Porque el hecho de que te quedes es como una señal de decir: pero si Dios ya te contestó y te dijo: bástate mi gracia, levanta tus manos y adora. No pases al altar. Dile: gracias, Señor, porque yo sé que así como estoy, te vas a glorificar. ¿Cuántos han tenido una respuesta de Dios? Dios me dijo en una área: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo quiero invitarte esta tarde, hermanos, a todos los que tienen una necesidad, los que han pasado un momento de dolor, que has tenido una pérdida, que te has ausentado de tu familia, es que te ofendió tu esposa, es que ofendiste a tu cónyuge. No, hermanos, vamos a tratar de salir adelante, que Dios sane toda herida. Vamos a pedirle, hay problemas de salud. Muy bien, hija, vamos a orar. Quiero invitarle a que usted levante sus manos, y si hay alguna persona, si usted está, Dios puede sanar. Y no voy a hacer aquí, hermanos, no tengo razón para convencerle a usted. Usted conoce la palabra. Sencillamente le invito a poner su vida en las manos del Señor. Dios tiene poder para sanar enfermedades, liberarnos de cualquier espíritu de terror, de temor, espíritu de muerte, espíritus de maldad, de opresión. Si usted no está en paz en su casa, si usted se siente perseguido, se siente temeroso, venga a la presencia del Señor. Él es poderoso. Vamos a recibir sanidad. Hay mamás que tienen a sus hijos en problema de las drogas. Muy bien, hermana. Y qué bueno verla, ¿eh? Qué bueno verla. Aquí en su casa, aquí en su casa. Ven a orar. Tus hijos, ponlos en el altar.
Le voy a invitar, hermanos, yo quiero invitarle a que venga. El altar no es un lugar cómodo, es un lugar difícil, pero es el altar del Señor. Y el altar, esta plataforma solo representa, no es el altar de Dios. Hay gente que dice este es el altar. No, hermanos, no. Esto representa, es un símbolo. El verdadero altar está allá. Ese altar. La pérdida de lo que hayas tenido, la pérdida que no estaba en el presupuesto, hermanos. Tú no sabías que te iba a abandonar una persona o ibas a perder a tus padres. Mire que me gusta que fluyan, hermanos, las peticiones porque hay fe.